Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Siempre saludamos de esta manera porque si bien la primer transmisión de la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer se va a ver a la noche, después queda el material subido asincrónicamente y no sabemos cuándo las espectadoras y los espectadores van a tomar contacto con él. Es una enorme alegría estar, digamos, haciendo la Escuela de Espectadores sobre este ciclo de teatro filmado, Morón en Obras, y algo que me parece fascinante es la posibilidad de hablar una media horita con el grupo Cubo Teatro y especialmente sobre el espectáculo que acabamos de ver, Sistema 3, al Cubo, que realmente es de una gran originalidad, de una gran singularidad y que implicó un tipo de filmación muy diferente a la de los espectáculos que venimos viendo dentro del ciclo hasta ahora. Yo le quiero agradecer enormemente a Fernanda Docampo, a Ariel Dibone, a Jazmín Romero, a Aimé Campodónico, a Silvia Ledesma y a Joel Fernández por estar acá en la escuela. Muchísimas gracias. La verdad, un placer enorme poder charlar esta media horita para ofrecerle herramientas de multiplicación a las espectadoras y los espectadores. Y me mando con mi primera pregunta, que sería si nos pueden contar un poquitito sobre la historia del grupo y muy especialmente sobre el nombre del grupo y, digamos, y sobre el nombre de este espectáculo. Arranco. Nosotros nos formamos como grupo partiendo de un laboratorio que se dicta en la escuela Pedro Escudero, la de formación actoral de acá de Morón. Es un laboratorio que es para egresades. En este laboratorio Fer y Ari nos conducen, hacen propuestas, tiene que ver con una exploración después de haber hecho el recorrido de la formación. Y nos encontramos ahí como egresadas de la escuela. No habíamos casi compartido otros espacios, algunos sí, pero en la grupalidad no. Empezamos a laburar sobre la propuesta que empezaron haciendo Fer y Ari, que era exploratoria, que tenía mucho que ver con el entrenamiento físico también. Ellos en la escuela también dan un seminario sobre entrenamiento físico y teatral, que tiene que ver, bueno, ya contarán ellos, con unas disciplinas muy hermosas de la India. Y bueno, nos encontramos así, y así fue que fuimos desarrollando este proyecto, que nos enganchó muchísimo, que nos encantó, y que por eso después trascendió ese laboratorio y nos siguió reuniendo como grupalidad. Qué bueno, qué bueno. Es decir, que el grupo, ¿cuántos años tiene y por qué se llama, digamos, con este nombre? Mira, el grupo este viene del trabajo del 2019, así que estamos en 2 y medio. El laboratorio existe desde 2015. Trabajamos con este formato, eso, con austeridad y con la riqueza enorme de tener la posibilidad de intercambiar y de formar grupalidades con gente que pertenece a una misma comunidad, que ha tenido esta formación tan interesante que la escuela municipal brinda, pero que como la escuela tiene como 15 años, hay gente que acaba de egresar y otros que egresaron hace 10, 15 y tienen un montón de experiencias distintas. Una de las particularidades, como decía Has, es el trabajo físico, es la investigación y es el trabajo con el espacio. Siempre buscamos en las particularidades del espacio componer un dispositivo que proponga una situación inmersiva al espectador. El cubo es el tercer montaje que hacemos en el mismo espacio, y entonces a la hora de arrancar, bueno, lo primero está puesto, el primer foco en las particularidades de los integrantes, en sus intereses. Dialogamos con la actualidad y con eso, con los detalles de ese espacio, a ver cómo lo transformamos en una sala de convite. Como ya habíamos trabajado 3 veces, empezamos a buscar otra excusa, y revolviendo en los cachivaches del fondo que hay en la escuela, que son muchos por suerte, encontramos y nos prestaron este cubo
una estructura tubular de 3x3, y consultamos, aceptaron el desafío, entonces de ponerlo en movimiento, condicionamos el entrenamiento para ello, y empezó el trabajo alrededor del cubo que ves en la obra. ¿Sí? Qué bueno. El armado del cubo fue el primer gran tester, fue la primera actividad que conformó la grupalidad, porque en realidad hablamos de un cubo, pero eran unos caños en un rincón que sabíamos que formaban un cubo, pero había que armarlo, la verdad es que no era simple. Y bueno, yo me sorprendí mucho particularmente, porque de repente empezó a existir una dinámica que, bueno, no siempre se da así como tan directamente, ¿no? Y esa fue como la primera acción así muy, muy potente y simbólica que a mí me dio mucha confianza para seguir, al menos, porque enseguida se empezó a organizar la cosa de una manera, la verdad, que eso es poco común. Y bueno, y eso tal vez tiene que ver con que ya hemos avanzado y trascendido incluso una creación y un resultado, digamos, primer resultado de obra, y bueno, y ganas de seguir investigando. Entonces el cubo es el cubo, el título llega al final del proceso, y hablar del sistema, bueno, sí, ya tenía como del sistema al cubo, fue como una intuición de nombre que después tomó sentido. Justo hace un rato recordábamos que cuando fue el congreso virtual del año pasado, un actor de Mar del Plata, que estuvo muy bueno, ¿no? Fue muy interesante, y un actor de Mar del Plata comentando acerca de su compañía y de las cosas, de los temas que trataban, habló de tres sistemas, del sistema patriarcal, el sistema de supremacía blanca y el sistema capitalista. Claro. Y ahí fue como muy revelador decir, uy, este es nuestro sistema, el cubo, ese era. Bueno. Pero ¿por qué tres? ¿Por qué cubo? La verdad. Porque, y bueno, pero eso, formamos a la vez del trabajo físico una suerte de grupo de estudio, donde vamos compartiendo textos, discutiéndolos, y tenían que ver con estos temas. Intentamos todo el tiempo darle cuerpo escénico a esos temas que discutíamos, y las brujas, y las cuestiones de género, y la manipulación, y estábamos en año electoral, estábamos también como, el presente tenía que ver también con el miedo, Claro. de la manipulación de datos para afectar la decisión de la población. Entonces enseguida el cubo se transformó en una especie de píxel tridimensional, fagocitador, y ahí se abrió el juego, digamos. Pero al principio el cubo, ¿alguien se acuerda? O sea, era el cubo por el cubo, así como una cosa muy literal, el sistema del cubo, y después el 3, y más tarde, como también en otros aspectos, se fue resignificando. Y bueno, ni hablar con la pandemia, ¿no? Qué bueno, qué bueno la cantidad de elementos que están brindando para la multiplicación que harán las espectadoras y los espectadores. Está buenísimo. Recién Jazmín decía que ustedes hacen un entrenamiento muy especial. Me encantaría que si pueden ampliar eso que dijo Jazmín Romero recién, ¿cómo es ese entrenamiento? Y la otra pregunta que me gustaría hacer es, esta sala que finalmente, digamos, abre su puerta y se va a un patio en el final del espectáculo, ¿dónde está esa sala? Porque ahí no filmaron en el La Ferrer, ¿no? Sino que fueron a otro espacio. A lo mejor lo de la sala, o no sé si alguien quiere contestar, para que no hablemos todo el tiempo. Sí, yo puedo contestar esa última. Esta sala donde se filmó es tanto el lugar donde se estrenó la obra, como el lugar donde se estuvo entrenando, ensayando, haciendo todo el laboratorio, que es la Pedro Escudero, es una escuela de formación actoral del municipio de Morón, que queda ubicada en la UGC número 2 de Aedo. De ahí es que nos conocemos todos, de ahí se formó el grupo, se ensayó, se armó, se estrenó la obra, después se filmó tanto la parte de adentro como a un costado, que es la parte de exteriores. Buenísimo. Es la salida de los espectadores. En realidad el espacio externo es inmediatamente saliendo del galpón, le llamamos a ese espacio de la antigua imprenta. Qué bueno, me encantó ese árbol, es un árbol muy antiguo, ¿no?
La verdad que es muy, muy interesante ese final para el espectáculo. Está buenísimo, está buenísimo. Y con respecto al entrenamiento, Mm. El entrenamiento tomamos bases de técnicas de la India. Estuvimos formándonos un tiempo en Kalaripayat, Mohinietam también. Es Y un arte marcial y una danza femenina. Estuvimos unos meses en India y estuvimos aprendiendo allá esas técnicas. Y nos es muy útil como propuesta para entrarle, porque todos tienen un montón de experiencias y después vamos como a la particularidad de cada uno y a compartir eso, pero la entrada física es en este lenguaje bien complicadito, bien ajeno, que nos enfrenta a un desafío parejo y nos es muy útil para la puesta en movimiento, con el cuerpo todo, y para empezar a componer eso, un lenguaje común que nos permita trabajar, ¿viste? Vamos de ahí a la composición de imagen y a desplegar en el espacio, bueno, cómo traducimos todas estas inquietudes maravillosas que traen. Usamos el entrenamiento para poder transmitir estos principios, ¿no?, fundamentales para la presencia. Nosotros veníamos de un trabajo de entrenamiento más preexpresivo y en un momento fue esta posibilidad de ir a buscar un poquito más al origen de todo eso, y bueno, y descubrir cosas, asociar cosas que a lo mejor parecen muy sonzas, pero de repente estar ahí todo el tiempo descalzos, porque la cultura lo pedía, y decir, ah, claro, por eso trabajábamos descalzos. Sí, descubrí que la santidad de los pies descalzos para la sala, digo, también operaba en India en el banco. Dejaban los zapatos afuera para entrar a hacer un trámite bancario, ¿no? claro. Esas cosas que fueron muy reveladoras para después también poder transmitir desde un lugar más completo, ¿no?, dentro de Qué lo que se bueno. puede. Qué bueno, qué bueno. Me encantaría, yendo al espectáculo, preguntarles por si ustedes piensan si hay una historia o es una suma de historias, si podemos pensar una estructura por bloques o hay una unidad, porque, por ejemplo, está el personaje que hace Joel, que es el enviado a la afuera y que cierra el espectáculo. Digamos, ahí hay un principio de unidad, ¿no? Pero también pareciera por esa vieja computadora que usan, donde se van marcando las escenas, que está pensado como en pequeños bloques que después, bueno, la unidad la compone el espectador, pero les quería preguntar por esto. ¿Hay una historia? ¿Son una suma de historias? ¿Lo podemos pensar como un bloque unitario o como la yuxtaposición de pequeños bloques? Es la yuxtaposición de muchas historias, la de cada actor, y nosotros como directores tenemos una que lo que más nos interesa no es ponerla adelante y forzar que se entienda, Claro. pero sí nos permite creer en que está planteado con la coherencia suficiente como para que el espectador no se choque al querer armar su relato, ¿no? Nuestra historia que no... Y la de los espectadores, ¿no? La historia para nosotros es muy sencillota, lindando con tonta. Digo, llegan a esta entrevista para un trabajo o experimento, atraviesan ese periplo, son sometidos a todo esto y finalmente son expulsados, desechados. Descartados. Y al ser descartados, pasan, primero eran seres individuales y después son seres marginales, pero con un formato comunitario. Esto está más o menos circular planteado. Lo que no es circular es el recorrido que hace el espectador, y es muy loco estar hablando de la obra filmada cuando tanto nos preocupamos de invitar a ese tránsito al espectador. Para quien no es circular es el espectador que lo atraviesa primero como un invitado, como recorriendo como una visita, y está fagocitado por el mismo lío. Digo, es descartado también el gran encuentro que sucede al final, que bueno, al ser en la cámara, digo, esta experiencia, al estar hablando de la obra filmada, es casi gracioso, porque ya en la obra planteamos al espectador participar, ver parte a través de su teléfono, a través de la pantalla. Yeah. Esa provocación se nos vino encima. Nos da urticaria hoy. Sí, a lo mejor es de la experiencia de los actores, que a lo mejor pueden comentar algo, este encuentro que tenían con los espectadores cuando abren sus miradas y se dan cuenta que están todos juntos en esta, bueno, en la filmación es muy distinto, ¿no? Pero
No sé si ahí hay algo de la historia también que quieran comentar, porque esto se construyó a partir de los cuerpos y del trabajo de cada uno de los actores, y Qué después bueno. va tomando forma y significado, ¿no? No, y realmente el resultado es genial, está realmente buenísimo, buenísimo. El espectáculo es tremendamente pregnante. No sé si alguna o alguno de los actores quiere decir algo con respecto a este tema de cómo piensan la historia. Bueno, sí, me parece que tiene que ver con esto que obvio que decían Feriari, em, que son todas nuestras, bueno, las historias de todos estos personajes. eh, o este lugar que los reúne, donde se conocen, me parece que es como el nexo entre conectar todas las historias de cada uno eh, con esa realidad que después los va a atravesar a todos, ¿no? Como esas metamorfosis, como esos lugares que empiezan a ocupar dentro de esta comunidad que se arma. No sabemos bien con qué sentido o desde qué lugar o por qué. Me parece que esto es como uno de los ejes, ¿no? que quedan liberados al espectador, a la espectadora. ¿Qué pasa con estas personas cuando transitan estas metamorfosis y por qué? ¿No? ¿Quién les obliga o quién les seduce para que ocupen estos lugares? Eh, Me parece que ahí también empieza a entrar esta dinámica del nombre, ¿no? Del sistema, qué sistema es, a cuál de ellos respondemos, es a todos, ¿no? Es como una mezcla ahí de todo que se empieza a dar, le empieza a dar forma también al sentido. Buenísimo. Y no sé si alguien más quiere decir algo sobre esto, si no, ya haría mi otra pregunta. No sé, Silvia, Aimé, Joel. Sí, yo sumo un poquito más a lo que estaba diciendo Has, que me parece interesante, ¿no? También sumando al relato que venían diciendo los chiques, eh, esto de pensarse también un poco en comunidad después, ¿no? Como que en el proceso, los vínculos de estos personajes, de estos mundillos que se van uniendo, van generando ahí una conexión que, que hasta el día de hoy, que lo seguimos haciendo, se van encontrando y se van como forzando, no forzando, como endureciendo más, ¿no? Como la vida misma, como ahí en el contacto con el cuerpo se generan esos vínculos hermosos dentro, ¿no? Me parece que la interacción de los personajes muestran lo que ve el espectador, ¿no? Creo que eso es lo que logramos transmitir, también tiene que ver un poco con el trabajo ahí colectivo que se viene haciendo y la confianza. Pensar en un proceso colectivo sin confianza entre los compañeros, entre los chicos que nos guían, los directores, ¿no? Eh, que es fundamental para avanzar, tanto en un momento de pandemia como en el proceso que arrancamos, que estamos bien en una cuestión económica, social, electoral, como habían dicho los chicos. Creo que es importante a la hora de generar estos procesos estar en un lugar de contención, en un lugar de acompañamiento, y eso después se ve como en el proceso. Y está bueno esto de que las personas, de los espectadores, hagan sus lecturas, si bien hay un hilo que nosotros queremos transmitir, como que lo vean y lo sientan desde su momento, ¿no? Creo que los contextos históricos también te llevan a hacer una lectura a los cuerpos que están hablando en ese momento. Está muy bien. Buenísimo, Aimé, buenísimo. No sé, y Silvia, ¿querés decir algo? Porque veo que desmuteaste el... No, estoy desmuteada igual. Sí, no, esto que por ahí sumar un poquito a lo que decía Has, ¿no? Como esto de esta construcción de la obra y de este trabajo que fuimos haciendo como dentro del espectáculo, cada uno fue tomando un rol donde
terminaba ahí como ocupando, ¿no? Como que cada uno representaba estos pequeños sistemas que nos atraviesan, ¿no? Que nos atravesaron y que fueron ahí tomando forma en el espectáculo. Bueno, eso no mucho más, porque mis Buenísimo, compañeros fueron buenísimo. bastante claros. Gracias, Silvia, gracias. A mí me gustaría hacer dos preguntas más, si les parece, porque creo que se abrió un tema que es este de que con el público presente el espectáculo es una cosa y filmado es otra cosa. Entonces quería un poquito preguntarles cómo se produce ese cambio, ¿no? Y sobre todo, cómo manejaron cámaras en este caso, porque no se pudo trabajar con cámara frontal o, digamos, con una cámara fija, sino que la cámara se transformó en una suerte de personaje itinerante, ¿no? Y fue organizando la mirada, incluso con procedimientos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un traveling giratorio, es muy interesante el trabajo con las cámaras, ¿no? Absolutamente protagónico y le da al espectáculo una dimensión yo diría, de videoteatro, ¿no? Así como hablamos de videodanza, ¿no? Podemos hablar de videoteatro. ¿Están de acuerdo con respecto a esto? Digamos, quería entonces redondear la pregunta, sería si el espectáculo funcionaba de otra manera con público presente y cómo manejaron las cámaras, cómo dieron indicaciones para las cámaras, y finalmente si podemos hablar de un producto que ya tiene su autonomía artística, ¿no? Con el Sí, pasaje. Perdón, dale, Sil, dale, Sil. no, iba a decir esto que sí. Después lo de la cámara, encargate vos, Ari, que sos el especialista. Pero sí, fue totalmente diferente realizar la obra sin público, ¿no? Porque nosotros al momento, desde la propuesta de los directores y de nuestro lugar, no sé si se me congeló, si se me escucha. Se oye, Siempre se te oye un poco bajito, pero te oímos, te oímos. Muy bueno. Eso, que al momento de armar el espectáculo y siempre el espectador fue como alguien muy importante al momento de montar la obra. Entonces fue muy difícil, sí, realizar el espectáculo, volver a juntarnos y a montar la obra, que tuvimos muy poco tiempo, no sé si se va a poder hablar, hay un poco de cómo fue nuestro proceso de volver a encontrarnos y de volver a poner este espectáculo con esta fuerza que tiene, con estos cuerpos presentes, con todo lo que es en menos de un mes volver a montarlo después de estar un año encerrados, ¿no? Pero sí, fue muy difícil. Bueno, a mí como actriz, la presencia del público, ¿no? La presencia del espectador ahí latiendo y bueno, eso, después de la cámara. Sí, fue una cosita, fue muy distinto claramente estar sin público y también era muy loca la experiencia de ese espectador que es la cámara, que estaba ahí, que había un ojo presente y al mismo tiempo la propuesta de trabajar haciendo la obra, haciéndola sin prestar atención a esas cámaras, sin actuar para la cámara, pero al mismo tiempo sabiendo que ese ojo está ahí y aunque sea desde mi lado como intérprete, el tener que limitarse a no estar atento a dónde es que está el ojo puesto, porque uno cuando está el público sí presta atención a dónde es que está el público y hacia dónde es que uno actúa, no le va a dar la espalda. Y aunque sea desde Arifer, estaba la directiva de no actuar para la cámara. Entonces era tener en cuenta a un espectador y al mismo tiempo hacer la obra como si esa cámara no estuviera ahí, esas cámaras, de hecho, porque eran varias. Entonces fue una experiencia bastante loca, pero muy interesante también. Sí, quiero sumar algo más a eso, si puede ser. Dale, También, dale. bueno, hubo cortes en la filmación y nosotros somos actores de teatro, no actores de cine ni de tele. Entonces estuvo bueno también vivenciar de cómo sostener lo que estaba sucediendo, porque en la obra en vivo no hay cortes, digamos, transcurre todo
en un mismo tiempo, en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, cortar y sostener esa energía, eso que estaba sucediendo, para que cuando vuelva de nuevo la cámara, ese ojo, eso no se notara, o estuviéramos ahí bien presente como en el momento, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y alguien quiere decir algo más? No, sí, muy chiquito, pero en el recorrido, pensar un poco el recorrido temporal de la pregunta que haces. El pasaje de la obra al video lo hicimos no sin mucha incomodidad, digamos, pero filmamos al inicio de este año, ¿no? La obra la hicimos en el 19, ya pidiéndole a los espectadores, el traveling que decís, los espectadores lo hacen caminando, Claro. y les pedimos que tomen las fotos, entonces ya están mirando a través de la pantalla como una invitación y una molestia a la vez, ¿no? Los flashes que vemos son de los espectadores, y se reubican, ese desplazamiento forma parte del juego, del tránsito, y empieza el año pasado, y más allá del malestar general por el COVID, en particular lo que abordamos es, bueno, vamos a directamente empezar a trabajar con la cámara como si esta no estuviera, ya sé que es lo único que nos queda, pero qué incómodo, no nos representa, y entonces ahí estuvimos dándole vueltas, ¿no? a estas cuestiones de convivio y tecnovivio y cómo, y en realidad antes de filmar esto hicimos pruebas, generamos unos audiovisuales sin los cuerpos de los actores, pero mucha fuerza de la voz, y después fuimos por más y armamos unos videos pidiendo al espectador que siguiera un movimiento determinado para convocar su espacialidad. Y después de todas estas pruebas, llegamos a la propuesta de, bueno, hagan la obra y que se pueda ver con un video en la pantalla, lo que estuvimos intentando evitar. Entonces, el armado de este video en realidad es la traspolación más fiel posible que hicimos, pero para que esto se vea desde la pantalla. Algún jueguito falta porque hay una foto de los espectadores que aparecen para ser eliminados. Hacemos el jueguito del circo, ¿no? La foto que toman al principio y la que se proyecta al final. Sí. Ya existe. Bueno, pero lo demás está prácticamente igual. Es interesante porque esta percepción tuya de la cámara, bueno, hay una de las cámaras que es una actriz, que es Cabri, que colaboró también desde, que la propuesta también era filmar, pero a la vez ella conocía la obra, necesitábamos que alguien conociera la obra también, tener unas entradas a partir de ya una visión más, digamos, menos instantánea, sorprendente de lo que sucedía, ¿no? Y esta riqueza es parte de las posibilidades del laboratorio, ¿no? Esta actriz ha entrenado, ha visto los ensayos, eso. Tuvimos una cámara de alguien que era de la casa también, que conocía el material y que tenía su propia sensibilidad a la hora de capturar. Qué bueno, qué bueno. La verdad es muy rico todo lo que están diciendo, por lo menos para mí como espectador, me permite poner el acento en un montón de cuestiones digamos, y multiplicar hacia mi propia relación creativa con el espectáculo. La verdad me encanta todo lo que nos están diciendo. Como estamos ya sobre el tiempo, yo haría una última pregunta, si les parece. Hay mucho más para hablar, porque realmente es un espectáculo muy pregnante, muy valioso. Yo les quería preguntar por la relación con el territorio, ¿no? Por la relación con el oeste, digamos, por cómo piensan el vínculo con las prácticas teatrales en el oeste, ¿no? Si es que lo piensan o no lo piensan, si lo tienen en cuenta, digamos, esa sería mi pregunta de cierre, si les parece bien. Sí. Bien, la escuela es un espacio de referencia para el oeste, esta formación. Y en el espacio del laboratorio, justamente creo que nosotros empezamos convocando a un grupo con la idea de hacer un montaje. Ya, un proyecto que empiece y termine. Y así algunos años. Esto empezó a funcionar, a generar cruces, a generar referencia también para el público y las sensaciones que estamos ahí en la puerta de entrar en relación con el resto de la comunidad teatral. Lo veo hacia adelante y es también lo que pasa, digo, cada uno, cuenten ustedes, forma parte de distintos lugares, es un lugar de cruce, de intercambio. Sí, una cosita que me pareció interesante de ver, yo no soy del oeste, llegué al oeste después de vivir en Francia, entonces llegué muy extranjera y soy de capital.
pero lo que vi, sí, que en las primeras obras, la comunidad que circulaba era directamente de la escuela, y amigues y familia, y que con los años se fue ampliando ese público, y la verdad es que eso generó mucha satisfacción, porque era gente que venía de otro lado, que la traía alguien del lugar, pero que eso también iba haciendo que la cosa se vaya tomando más valor, porque a veces lamentablemente a veces cuando se trata de lo propio, uno, bueno, es lo que tenemos, digamos, y cuando hay una mirada externa, eso ayuda también a valorizar lo que se tiene, ¿no? Y bueno, así que eso es algo que fue muy lindo del proceso esto de estos casi 7 años. Buenísimo, buenísimo. Y yo no sé si Aimé, Jazmín, Joel, Silvia quieren decir algo más con respecto a esto del territorio, porque la sensación que tenemos es que el teatro es un acontecimiento territorial, ¿no? Que tiene mucho que ver con digamos, las características de ese territorio, por supuesto no aislado, ¿no? En relación con otros territorios y en complejidad de cartografías, ¿no? Pero realmente la provincia de Buenos Aires y el oeste tiene una riqueza territorial muy diferente a la riqueza territorial de, por ejemplo, de Capital, ¿no? O de otras regiones de provincia, como Patagonia, o el noroeste, o el noreste, ¿no? Creo que en ese sentido hay muchos teatros argentinos, ¿no? En plural, podríamos decir. Y no sé si quieren decir algo, Aimé, Jazmín, Joel, Silvia. Ay, perdón. Dale, yo voy. Bueno, quienes somos del oeste no nos cansamos de decir que en el oeste está el ajite, lo vamos a seguir diciendo siempre. Sí, pienso que es así como en este territorio hay mucha actividad cultural, es también muy rico el intercambiar, el conocer otras zonas, digamos, mismo de Buenos Aires. En zona sur hay un montón de actividad cultural, en zona norte, bueno, ni hablar en capital, ¿no? En todos lados. En el oeste yo siento que es algo relativamente nuevo, digamos, muchas de las cosas que vienen sucediendo, porque uno piensa cuando yo era muy pibito, había mucho menos para hacer, para ver, hablando con gente más grande, digamos, la información que yo tengo, aunque sea, es que antes, si querías hacer algo escénico, artístico, tenías que tomarte el tren, te tenías que ir a Capital. Hoy en día hay cada vez más espacios, cada vez más lugares, cada vez más actividades de todo tipo. Bueno, ahora se frenó un poquito, obviamente, Sí. pero hasta 2019 venía subiendo y subiendo. Y es realmente esta escuela, dentro del oeste, la Escudero, que es donde se nuclea todo esto, es un lugar para mí re importante, o sea, no solo para mí, sino desde mi entendimiento, que por donde transita mucha gente de acá del oeste, de Capital. He conocido gente que vivía en Capital, empezó a ir al Escudero, después se mudó para el oeste. Es un punto de encuentro muy importante. Y nada, creo que este territorio tiene para seguir creciendo. Sí, yo en realidad iba a aportar algo parecido a lo que dice Joel, que me parece que, por lo menos en esta grupalidad, y tal vez desde la visión del oeste, tenga que ver mucho nuestra relación con la escuela. Yo tampoco nací acá en Morón, también vivo acá hace 12 años, también vine de una migración de otros países, y cuando llegué a Morón y me encontré con la posibilidad esta de la escuela actoral, era mi primer contacto con la actuación y me pareció maravilloso. Además que no solo por el espacio en sí, sino por lo que brindaba, sino por las oportunidades que daba de formar a personas de todas las edades. Y después empezás a entender cómo funciona esa comunidad, ¿no? Como personas que están dentro de la escuela, que son egresades, profes, tienen también sus espectáculos,
espectáculos o recurrimos a ellos y entonces los vamos a ver y entonces se empieza a formar una cadena en la que, una red, digamos, más que una cadena, en la que estamos todos participando de alguna manera. Digo, además de la escuela en Morón hay muchos espacios culturales que dictan talleres de teatro, que dan obras, que proponen espacios para montarlas. Me parece que es una red que se fue tejiendo, sí, como decía Joey, también desde una decisión política de algún momento de que esto sucediera de esa manera, de que Morón en particular fuera un espacio para concentrar actividades culturales que no solo tienen que ver con el teatro, sino que las hay, yo soy artista visual también, y las hay desde muchos aspectos. Entonces me parece que esto fue acompañado por la comunidad. Esta decisión fue acompañada por la comunidad, que hizo que creciera la visibilización de las artes en general, de la cultura. Buenísimo, Sí, yo buenísimo. quería agregar una cosita respecto porque hablé de la cosa extranjera y la verdad es que al llegar fue muy fuerte el impacto de una comunidad que era muy sólida y llegar un poco ahí, porque hoy sí soy del oeste, vivo en Ituzaingó, vivimos, y realmente me impresionaba ver la dedicación, el compromiso, los lazos fuertes que había, porque trascendían incluso lo que pasaba dentro de la sala y el teatro en cuanto a la cooperación y siempre estar pensando en el otro. Y también algo muy concreto son las llegadas en bici, todos, no sé, mojados, o sea, quedarse hasta cualquier hora. Algo que es muy particular de esta comunidad, como el nivel de amor y de pasión realmente y dedicación que le ponen, bueno, y que hoy le ponemos, pero es muy fuerte, sí, es muy potente. Y si te gustó el montaje y nos alegra un montón, es simplemente la traducción de esa intensidad a escena. Qué bueno, qué bueno. Sí, en ese sentido es muy fácil porque están siempre, esa intensidad existe ya en ellos y en esos lazos, entonces es solo dejar que eso se manifieste, se exprese. Genial, genial. Y no sé si quieren cerrar Aimé y Silvia para completar la relación con el territorio. Sí, yo sumo algo. Ah, perdón, No, si no, dale, dale. querés. No, quería sumar esto, ¿no? Que venían diciendo un poco para no ser repetitiva, pero creo que también esto de quedarnos en el territorio por el amor, por las ganas de construir, y también entendiendo de que tiene que haber una posibilidad, ¿no? Una oportunidad para que se geste todo esto. Entonces, cuando hay una intención dentro del distrito, en sí, dentro del oeste, Morón tiene una particularidad que genera, invierte en el arte, entonces también está la posibilidad de quedarse, y me parece que esas posibilidades también hacen que se gesten más cosas, ¿no? Como que haya más ganas de seguir construyendo en el territorio. Si bien hay una parte del amor, del compromiso, pero también si no existe esa posibilidad, si no existe la escuela para encontrarnos, no existiría. Me parece que las dos cosas tienen que ir, y sí es una decisión política, sí es una decisión de los espacios a construir, y me parece que eso puede ser como lo importante en el territorio. Sí. Buenísimo. Y dale, Silvia, dale y cerramos con vos. No, iba a decir más o menos lo que dijo Aimé, bueno, no en todo el oeste se le da tanta importancia al arte, a la cultura. A mí, Morón, soy de La Matanza, y Morón me abrazó siempre en el arte, entonces digo, bueno, hay una intencionalidad, hay una intención política, una decisión de apostar a eso y de brindarle, y que llegue a todos lados, porque yo vivo en el límite de Morón Sur y llega también, ¿no? Entonces quería agregar eso, ¿no? Eso que es muy importante, la intencionalidad y la decisión de apostar al arte y de poder brindar a la comunidad. Y bueno, y la Escudero ahí siempre uniéndonos y abrazándonos, y es una gran familia la Escudero.
todos los que transitamos por ahí tenemos como recuerdos, emociones y ahí todo hermoso, ¿no? Con la familia Escudero. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por digamos, este episodio de la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer. Muchísimas gracias. Fernanda Docampo, Ariel Dibone, Aimé Campodónico, Jazmín Romero, Silvia Ledesma, Joel Fernández, y ojalá, digamos, se pueda seguir viendo en otras oportunidades esta grabación tan interesante de este espectáculo Sistema 3 al Cubo de el Grupo Cubo, que realmente es una de las experiencias más desafiantes, más interesantes de Morón en Obras. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un placer. Pero, Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, pero se llama solo Sistema al Cubo. El Sistema 3 va al cubo. arriba. Sí. Sistema al Cubo, nada más. Sí, Es el problema del 3 del exponencial, viste que arriba cuesta subirlo. Sistema al cubo. Es difícil ponerlo arriba. Es verdad. aclaremos entonces, Sistema al Cubo, Sistema al Cubo. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.